Este es un gearbox de la firma APS. Es el que vamos a utilizar para tratar de explicar cómo funciona la caja de cambios por dentro. Vamos a dividirlo en dos. Lleva una serie de tornillos que ajustan dos piezas a la mitad. Y entonces vamos a dividirlo para que lo veamos por dentro. Vamos a empezar con esta pieza. Este es un tappet plate. Este se encarga de dejar entrar las balas a la recámara de hop. Este va a hacer las veces de administrarlas en la entrada a la cámara de hop, como dijimos, de una en una. Voy a llevar esta posición y vamos a ver su movimiento. De este lado, el último engrane va a ser la piececita hacia atrás. Y en esta parte de acá, en donde tenemos ese ganchito, déjenme señalarlo con esta pieza, el ganchito de aquí, va un resortito, que es este. Vamos a ponerlo en la posición en la que va para que entiendan cómo es. Y el resorte va atrapado hacia adelante con la otra tapa del gearbox con un eje aquí. Entonces, el engrane va a empujar la pieza hacia atrás y el resorte se va a encargar de hacer la pieza hacia adelante. Entonces, el engrane que lo hace y la forma en que lo hace es este. Es el último engrane de 3. Y esta pieza de aquí es la que va a empujar vuelta por vuelta al tappet plate. Entonces, la posición de este engrane es aquí. Y entonces el resorte empuja esta pieza hacia adelante y el engrane cuando gira lo hace hacia atrás. El resorte sigue empujando hacia adelante y entonces va continuando la leva que tiene abajo, va a dejar que regrese a su posición original. Entonces este gira hacia atrás, lo hace hacia atrás y luego cuando termina la leva de funcionar, el resorte hace que regrese a su posición original. Entonces va a ir hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, en cada ciclo. Cada ciclo lo vamos a marcar cuando este engrane dé una vuelta completa. Ahora bien, este de aquí, que es el tappet plate, que es del que estamos platicando, tiene en la parte de adelante un ancla. Aquí está el ancla. Esta ceja o esta ancla va a atrapar en la segunda pieza que vamos a mostrar, que es el air nozzle. Este de aquí, el air nozzle, como su nombre lo indica, es un inyector de aire. Este lleva una cejita aquí alrededor, a ver si llegamos a verla. Lleva una cejita aquí alrededor, que es en donde el ancla va a hacer su trabajo. Se va a aprisionar en esta posición. Entonces regresemos al gearbox para ver cómo funciona. Queda en esta postura. Entonces el engrane va a ser la pieza hacia atrás. Aquí nos va a permitir la entrada de la bala o de la bibi, como quieran decirle. Y entonces va a empujarla cuando el engrane termine su ciclo. El resorte va a empujar cada una de las balas hacia donde van. Tengo aquí una cámara de hop de las viejitas y lo que hice es que le metí el Dremel del otro lado para abrirla y que podamos ver todo lo que tiene por dentro. El magazine deja pasar las balas por aquí. Déjame señalarlo de esta manera. Las balas llegan acá. Aquí es en donde va a estar nuestro air nozzle. Y en esta parte de aquí va a ir la goma de hop. Acá tengo una goma de hop también partida en dos, para que vean cómo funciona. Entonces, en esta parte de aquí, déjenme señalarlo otra vez, tenemos una cejita. Vamos a hacerlo así para que la cámara enfoque. Aquí tenemos una cejita. Esta es la que va a pellizcar la bala para que pueda salir girando hacia atrás y podamos controlar la distancia de nuestro hop. Que no levante mucho la bala o que no la deje caer en tiempo corto. Ahora bien, entonces en esta parte que tenemos la cámara de hop, esta va a ir aquí. Este es el lugar en donde va la goma. Recuerden que está dividida en dos, nada más es para mostrar en dónde va. Esta la vamos a dejar aquí momentáneamente, ahorita vamos a explicarla, voy a hacer esto más para acá para que podamos entenderlo. Y luego voy a poner aquí una calza para que no quede apuntando hacia abajo. Ahí está. Ese es el sitio en donde va. Ahora bien, regresemos en lo que estábamos.
El magazine desde aquí va a empujar las balas. El engrane va a hacer esta pieza hacia atrás. La bala va a entrar por la presión del magazine, va a subir una por una. Y recuerden el resortito que tenemos de este lado. Entonces el engrane termina su giro. El resortito que va aquí va a hacer que esta pieza regrese a su sitio y va a empujar la bala a la cámara de Hop. Hoy se rodó porque está de bajadita, pero debe de permanecer en este sitio. Va a quedar aquí. Bueno, entonces hasta acá vamos. Y vamos a quitar otra vez el engrane para poder sacar esta pieza otra vez. Y vamos a seguir platicando de ella. Ahora bien, para poder meter el aire por esta parte de aquí, vamos a usar esta otra pieza, que es la cabeza de cilindro. Entonces la cabeza de cilindro entra por esta parte de acá para controlar el aire. Voy a empujarla, que es el sitio en donde va hacia adentro. Tiene una muesca aquí para que el tappet plate pueda entrar y salir hacia adentro y hacia afuera. Esta es la forma en la que funciona, va hacia adentro y hacia afuera, y el ancla no deja que el air nozzle salga de su lugar. Entonces, ¿qué sucede? Esto es como un embudo. Cuando la presión de aire quiere entrar por acá, el aire no va a poder regresar porque el air nozzle va a empujar o va a redireccionar el aire siempre hacia adelante. Entonces, hay algunos de estos que tienen unos O-rings y hay algunos de estos que con la grasa que tienen es suficiente para hacer la compresión que necesitamos. Regresando a la carcasa del gearbox, esta pieza va aquí. Tiene dos hoyitos, uno de cada lado. Tenemos el primero y aquí tenemos el segundo. En el gearbox tenemos una ceja aquí. Ese hoyito sirve de ancla para que este no pierda su posición. Entonces el sitio en donde va esta pieza es así. Entra el hoyito en su lugar y este entra en su eje para que no cambie de sitio. Entonces volvemos a lo mismo. El resortito este echa la pieza hacia adelante y el engrane, repitiendo todo esto otra vez para que quede claro, echa el tappet plate para atrás. Entonces va el tappet plate para atrás. Permite la entrada de las balas por aquí, ya lo hemos platicado. Y entonces, cuando dé el giro, el tappet plate regresa. Vamos bien hasta ahorita. Ahora bien, regresamos otra vez. La parte de aquí del cilindro ya quedó atascado, que es parte de lo que se trata. La parte de aquí es en donde va el cilindro y el pistón. Entonces, acá yo lo que hice es que un cilindro lo dividí en dos para que puedan ver cómo funciona. Entonces, un cilindro común, déjenme explicarlo con un cilindro común. Es así. Es circular, un cilindro o una camisa. Y tienen varias ventilaciones, algunos una, dos o tres, eso lo platicaremos más adelante. Ahorita nada más es el funcionamiento de cada uno de los cilindros. Y esta ventila o port es para que entre y salga el aire adecuadamente. Y este tiene una medida casi estándar. Hay veces que esta pieza queda bien y hay veces que no queda bien. Como pueden ver, aquí tengo una liguita, un O-ring, que se encarga de que el aire no salga, no se escape por la parte de adelante del cilindro. Entonces, este entra a presión aquí, hace el sello y aquí tenemos ya el sitio en donde vamos a acumular el aire para aventar nuestra bala. Entonces, lo que yo hice fue dividir uno en dos para que podamos entender cómo se ve por dentro. También tomé el Dremel y lo dividí en dos para que puedan ver el funcionamiento interno. Entonces, el cilindro va en esta parte de aquí. Este es su sitio. Y entonces, todas estas piezas, vamos a volverlas a acomodar. Van aquí. El cilindro así. El resorte aquí. Así es como se debe de ver. Entonces recuerden que esta parte de aquí va acá. Ahorita no lo vamos a poner para que sea de forma demostrativa. Y ya saben, entonces esto va para adelante, va para atrás con el engrane y lo demás. Entonces, vamos por esta pieza. Este es el pistón. Está dividido en dos, ahorita está atornillado, pero esta parte de acá arriba le dicen la cabeza del pistón y este es el pistón. Lleva un dentado, algunos como este tienen nada más el último diente de metal.
Hay algunos que los últimos 3 y hay algunos que todos los dientes son de metal. Algunos llevan unas perforaciones y otros no, pero todos llevan este O-ring y algunos llevan otros dos. Esto es para el sello y el manejo del aire. Lo veremos en videos más adelante. Ahorita nada más es el funcionamiento del gearbox completo. Entonces, el pistón va aquí. Este es el sitio del pistón. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos completando nuestro rompecabezas. Entonces, vamos a permitir la bala con el engrane. Y ahorita vamos a ver cómo funciona el engrane. Entonces, echa nuestra piecita para atrás. Y luego atrapa el pistón aquí atrás. Aquí tengo un primer diente de engrane, tanto del pistón como del engrane o el último engrane. Entonces va a empezar a haber un espacio por aquí. Recuerden que esto lleva una tapa, así, y lo va a empezar a hacer hacia atrás. Déjenme quitar la tapa. Esta es la posición del cilindro. Entonces el cilindro va a ir hacia atrás, el engrane es el que lo va a atrapar en este primer diente, tanto del engrane como del pistón. Y entonces, cuando gire hacia atrás, aquí va a empezar a entrar el aire. Fíjense cómo se abre la recámara. Entonces va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Recuerden que aquí el resorte ya hizo su trabajo. Cierra la parte en donde va la bala. Perdón porque se resbale. Y cuando llega a su último diente, aquí está su último diente. Aquí ya tenemos un montón de aire, ¿no? La capacidad de lo que entró por enfrente, porque el pistón es ventilado, y de lo que entra por esta ventanilla. Y lo que va a regresar al pistón a su sitio inicial es a lo que le llaman el resorte principal. El resorte principal, o este resorte de pistón, lo recorté nada más para fines ilustrativos. Entonces el largo común es este tamaño. Pero lo hice de este tamaño nada más para que podamos ver en dónde va y cómo trabaja. Entonces, este va aquí. Por supuesto no se sale en esta parte de acá. Esta parte de acá no debe estar por fuera. Entonces cuando llega a su último diente, deja escapar al pistón. Por eso el último diente siempre es de metal, porque aquí recibe mucho estrés. Entonces va hacia atrás, suelta el último diente y el resorte se encarga de poner el pistón hasta adelante. Todo el aire acumulado, como ya habíamos cerrado esta ventila, es para aventar la bala. Vamos a cerrar este espacio para que entendamos un poquito antes de ver lo demás. El cañón interno entra por aquí. Esta es la parte en donde el cañón interno debe de ir. Esta ventanilla que tenemos de este lado es en donde la muesca del hub nos va a dar el efecto para las balitas. Entonces, va hasta el fondo, lleva un par de grapas que lo mantienen aquí en su lugar. Y de este lado vamos a poner la otra mitad de la gomita. Nada más para fines ilustrativos. Y como pueden ver, aquí está la muesca de la que platicamos. Déjenme señalar. Entonces, va aquí. Y ya tenemos el movimiento de las balas. Entonces, la bala entra por este lado. Viene empujada por el magazine. El engrane, acuérdense, hace su giro, hace la pieza hacia atrás, el tappet plate. Entonces, la fuerza del magazine empuja la bala. El caminito sigue para que podamos empujar el pistón hacia atrás con todo y el resorte. Acuérdense que el resorte se va a compactar. Luego aquí el tappet plate regresa a su sitio. Mete la bala en la recámara de hop. Sigue haciendo su trabajo. Recuerden que el resorte lo recortamos para fines explicativos. En esta parte de aquí vuelve a soltar el pistón y el pistón hace su trabajo junto con el resorte. Y toda la presión de aire es para aventar la bala. Y luego tenemos la guía del resorte. La guía del resorte, como su nombre lo dice, es para que el resorte no se vaya moviendo hacia los lados y vaya haciendo desgastes sobre el pistón o las paredes del gearbox. Lo que pasa aquí, cuando el pistón se hace para atrás, todo el resorte se comprime en esta pieza. Entonces la parte interna del resorte queda con la parte externa de la guía del resorte. Y la parte externa del resorte queda con la parte interna del pistón. Entonces esta pieza va aquí.
Cada vez que el pistón se hace para atrás, entonces el resorte principal que le dicen se compacta y queda de este tamaño. Y como va hasta acá atrás, lo ayuda a que todo el resorte quede de esta manera aquí compacto. Cuando este termina de hacer su trabajo, el pistón regresa a su sitio y todo el aire acumulado va a funcionar para aventar la bala. Ahora bien, la guía del resorte no tiene nada más esa función, sino que la mayoría de ellos, con un tornillito, sujetan la culata. Entonces, este tornillo va en la parte de atrás de la guía del resorte, como pueden ver, y ahí es en donde va la culata. Ahora bien, los engranes, para que podamos transmitir la fuerza de los engranes o del motor, van en esta posición. Voy a quitar este engrane tantito de aquí y voy a poner los demás engranes. Entonces, tenemos el engrane que va directamente con el motor. Digamos que es el engrane número 1. El engrane número 1 va en esta posición y en esta parte de acá. Entonces, el motor tiene un piñón. Aquí tenemos un motor. El piñón se le dice a este engrane, que es como angular. Entonces, cuando el motor gira, y aquí es en donde se traslada toda la fuerza. Este es el que va a pasar la fuerza a nuestro primer engrane, en esta posición. El primer engrane se lo va a pasar al segundo engrane, que es este de aquí. Voy a poner primero el tercer engrane, que es con el que hemos estado dando las instrucciones del tappet brake, que es con la pieza con la que iniciamos. Entonces, este va aquí. Y este lo puse al último porque va de cabeza en esta posición. Entonces, cuando el motor gira, pasa toda la fuerza de este primer engrane a este segundo engrane. Hace cierto movimiento, ciertas compresiones, para que este engrane tenga mucha fuerza. Los motores por lo regular son muy fuertes, pero los engranes duplican, triplican o mucho más la fuerza de los engranes, para que este resorte, que es muy fuerte, pueda trabajar. Ahora bien, la mayoría de los rifles, así como salen de la caja, como dicen, de fábrica, tira 10 balas por segundo. Entonces, comprimir este resorte 10 veces por segundo es muchísimo, es muy rápido. De hecho, es poquito a comparación de otro tipo de engranes y otro tipo de motores que están modificados, en donde podemos hacer que un rifle modificado pueda tirar 30 o 40 balas por segundo, ¿no? Eso es muchísimo. Nos vamos a quedar ahorita nada más con el funcionamiento de los engranes y cómo va lo demás. Entonces, nos hace falta aquí, para que todo esto funcione, el gatillo. Vamos a poner el gatillo en esta parte de acá. Tiene un eje, y entonces el gatillo tiene una forma que nos va a mandar una información directa, una orden al switch. A ver si el switch se aprecia cómo es. Tenemos aquí que tiene dos piezas. Esta pieza de acá va por separado. Y aquí tenemos dos terminales, positivo y negativo. Están un poquito cerradas, pero por lo regular no se tocan. Entonces, cuando esta tercera pieza, o esta segunda pieza, como quieran decirle, la tercera patita, junta esas dos, se hace una conexión eléctrica y el circuito se cierra. Entonces, lo que va a hacer el gatillo es que se va a atorar en esta cejita. Déjenme hacerlo para que lo vean. Se va a atorar en esta cejita. Y el gatillo se va a atorar en esta parte de acá. Y es lo que va a empujar la tercera pieza hacia adelante para que cierre el circuito. Entonces, básicamente, este va aquí, a menos que lleve un electrónico, como los rifles nuevos. La mayoría de los rifles básicos tienen un gatillo como estos, un gatillo mecánico, y el gatillito va acá. Entonces la información va de esta manera, así se sale de su lugar. Entonces, este es el sitio del gatillo y no es indistinto que la batería vaya enfrente o que vaya atrás. Entonces, en el cableado, la corriente eléctrica viene al switch. El gatillo se encarga de cerrar el circuito, pasa la corriente eléctrica, que el cableado va directamente al motor. Entonces el motor hace su trabajo, giran los engranes y todo el proceso ya lo vimos. Cuando tenemos el selector en semiautomático, la tercera fichita de la que platicamos, esta se escapa del gatillo. No se ve bien aquí, ya lo explicaremos. La idea es que jala el gatillo, esta piecita se desconecta y entonces hace un ciclo nada más. Entonces un solo ciclo avienta una sola bala.
Pero ya con el selector desconectamos esta piececita de la orden del gatillo y entonces jalamos el gatillo y esta piecita no la podemos sacar de su lugar. Y entonces el ciclo continúa hasta que soltamos el gatillo y deje de pasar corriente. Bueno, en general es así como debe de quedar nuestro gearbox. Es el funcionamiento del motor que debe transmitir la fuerza hacia los engranes hacia el pistón hacia la bala y de ahí que lo dispare. Recuerden que el resorte siempre va a estar empujando el pistón hacia adelante hasta que los engranes hagan su trabajo. Vamos a cerrarlo para que lo veamos cómo termina o cómo debería de verse en su posición final. Entonces, así es como debe de verse. El gearbox lleva una serie de tornillos que se ajustan, las dos mitades, hacen que no se separen y que ninguna de las piezas se muevan por dentro en una forma equivocada. Deben de moverse, deben tener movimiento, pero un movimiento controlado. En estos huecos de acá nos hacen falta unos ejes, que pueden ser unos bujes o pueden ser unos valeros, dependiendo de la marca de la construcción de cada empresa. Y en esa parte de acá llevamos el plate. Plate es este. Este de aquí llevan una laminita como esta, que es para transmitir corriente eléctrica, es un doble seguro del switch, para que pase corriente eléctrica o la corte, dependiendo de dónde esté el selector. Este va aquí. No se nota bien, pero aquí viene una línea, viene un eje con este y con este de acá abajo. Entonces, este entra de esta manera. Y nuestro selector, el selector del rifle, nos va a decir si queremos que tire una sola bala en semiautomático. De hecho, nos dice desde el seguro, en el seguro no deja que se mueva el gatillo, de una sola bala o de una en una. Y tiene otro movimiento para el automático, en donde hace el ciclo, como lo habíamos dicho antes, hasta que soltemos el gatillo. Básicamente es como se debe de ver un gearbox. Las mejoras vienen en sus partes internas, cuando cambiamos algunas piezas que son de plástico por otras que son de metal. Como pudieron ver, por ejemplo, este pistón tenía nada más un diente de metal. Se puede hacer una mejora leve, como poniéndole los últimos 3 dientes de metal, o una mejora mayor, ponerle todos los dientes de metal. Mucha gente me pregunta qué sentido tiene. Es un rollo de duración cambiar los dientes de metal, porque tarde o temprano los de plástico van a ceder terreno. El rifle no va a disparar más fuerte porque le cambiemos 2 dientes de metal. Pasa lo mismo con los engranes. Puede ser que tire más rápido, pero no necesariamente más fuerte. Entonces, las mejoras tienen que ir siendo muchas veces por duración. Y también hay mejoras como para subir la potencia, ¿no? Por ejemplo, estos resortes tienen una medida y si la medida la subimos, pues el resorte es más fuerte, va a tirar más duro. Y si la medida la bajamos, es más débil, el disparo va a ser más leve, ¿no? Va a bajar la potencia. Pero eso lo veremos en videos más adelante. Vamos a desglosar pieza por pieza. Lo que queremos ver ahorita es generalmente cómo funciona un versión 2, que es del que estamos platicando. El versión 3 es muy parecido. En general todos son muy parecidos. Cambian mucho la forma dependiendo de los rifles, para que se parezcan a los rifles de armas de fuego reales. Pero básicamente es lo mismo. Es un motor que hace la fuerza, los engranes que la transfieren al pistón, la compresión del aire y la expulsión de la bala. Y los rifles de gas llevan otro sistema que también más adelante lo explicaremos. Espero que con esto quede claro. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse y vamos a ir aprendiendo de Airsoft en español.